¿Qué tenemos acá con nuestra unidad de trabajo? La unidad de trabajo, obviamente, como primera medida, va a tener el constructor, su constructor, va a tener la definición de variables de cada una de las clases. Ustedes se dan cuenta que tenemos la interfaz de repositorio, de rol y de usuario. Pero también esta señora me recibe la clase de contexto. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo defino el tema del patrón de diseño Singleton? ¿Y cómo me garantiza que en verdad este se va a cumplir? Cada uno de los atributos, estos son al final atributos de clase, va a tener definición de sus propiedades. Miremos acá. ¿Okay? Cada propiedad, importante tener en cuenta la referencia que tenemos acá. ¿De dónde sale este nombre? Se recomienda que se aplique el mismo nombre que tenemos acá. A ver, así puedo rayar de acá. Aquí. Uy, acá. Una raya toda extraña. Entonces, cada propiedad va a tener su definición. Roles con roles acá de la interfaz, porque es la implementación del método, ¿ok? Eso no se les puede olvidar. Donde tenemos la definición del método get. Aquí no lo podemos hacer de la versión de la forma abreviada. ¿Por qué? Porque necesitamos implementar funcionalidad dentro de ese método get. Donde acá estoy preguntando, si roles es igual a nulo, significa que no existe. Si no existe, entonces genéreme la instancia de esta clase y retórneme la instancia, o sea, retórneme el objeto. Y cada una de ellas debe tener la misma implementación. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esto, vamos definiendo por cada interfaz y por cada repositorio. Fíjense que acá tengo el repositorio, o sea, si la implementación que estoy haciendo a la interfaz de ese mismo. ¿Okay? Aquí tenemos la implementación de El Salvado, así, donde me va a retornar la cantidad de elementos que se afectaron, donde voy a tener acá un dispose. Este dispose se dispara cada vez que un objeto se deja de utilizar y eso me va a garantizar el recurso disponible de memoria. ¿Okay? Entonces es muy importante la implementación de esta unidad de trabajo. Ahora sí, venimos al punto 23. Vamos aquí al punto 23, donde vamos a llamar la unidad de trabajo. La unidad de trabajo. ¿Listo? ¿Y en dónde la vamos a llamar? La vamos a llamar en nuestro archivo de extensión. ¿Okay? Voy a colocar solo el pedacito, ya ustedes saben que la unidad de la archivo de extensión pues contiene otras cositas adicionales. Simplemente acá. Aquí está. Donde por acá, esto todavía no existe para nosotros, esto no existe.
¿Listo? Entonces aquí estamos agregando la unidad de trabajo al servicio. Es importante, recuerden que yo les dije que había que inyectar. Entonces vamos a hacer ese paso número 24. Es la inyección, no significa que la vamos a hacer en el paso 24. Si ustedes consideran que pueden ir haciendo la inyección en cualquier momento, lo pueden hacer. Inyección de las dependencias. ¿Listo? Entonces vengo para acá y venimos para el program, y en el program hago la inyección de las dependencias. Vamos a ver acá un segundito. Donde vamos a tener en cuenta lo siguiente. Aquí estamos inyectando el método de aplicación service o aplicación de servicios. Aquí estamos inyectando cores y aquí estamos inyectando el método de extensión de JWT, que todavía no lo estamos usando formalmente. Sí, no lo estamos usando, porque en teoría estamos hasta ahora con estos dos señores. Ahora, recordemos que algo muy importante. Bueno, aquí ya tenemos la inyección de nuestros DB contents para la conexión con la base de datos, que eso lo hicimos ya en los puntos anteriores. Y por acá vamos a agregarle al middleware los cores. Aquí está. Donde acá estamos usando el nombre de la definición de la política de las cores. ¿Ok? Es muy importante tener en cuenta que ese middleware lo debemos agregar después, o mejor dicho, antes de el use HTTPS redirects. ¿Okay? Hay cosas en el contenedor de dependencias que no tienen relevancia en su orden, pero hay otras que sí. Pues ya hay muchas experiencias que han sucedido, entonces hay que tener en cuenta también esos aspectos. ¿Okay? Listo, ya tengo unidad de trabajo, ya tengo entidades, ya tengo todo. Ahora viene lo importante. Lo importante es en qué momento voy a utilizar esos métodos para agregar, editar y eliminar. Que me preguntaba la compañera hace unos instantes. En un momento reviso el video cómo va. Oh, todavía falta. Entonces ahí viene el punto 25, donde nosotros vamos a definir controladores. Fíjense que hasta ahora no me he metido con el tema de JSON Web Token, de nada de eso. ¿Ok? Simplemente estoy definiendo la estructura inicial. ¿En qué momento va el JSON Web Token? Eso lo definen ustedes. No, que yo lo quiero trabajar apenas inicie el proyecto. Bueno, ya es decisión de cada uno, pero igual el JSON Web Token vamos a ver un proceso y un orden para la creación de este señor. Y posiblemente mañana nos sintamos y les explico con detalle cuál es el orden no obligatorio para crear el JSON Web Token. De esa manera, como estamos explicando hasta ahora todo el tema del proyecto. ¿Okay? Entonces, ustedes bien saben que en el controlador de
en el proyecto de tipo Web API es donde definimos los controladores, donde esos controladores al final me permiten definir lo que es los endpoints. Regálenme un segundo, yo abro por aquí un proyecto para sacarnos un ejemplito de controladores. Un momento. Ok, aquí está. Y ya con esto pues finalizamos todo este repaso de la construcción del proyecto backend. Y pues espero que haya sido pues, bastante claro con una explicación y demás. Entonces nosotros nos acostumbramos siempre para los controladores. Espérenme un momento que no me sigo aquí en... Uy. Nosotros siempre nos damos a la tarea de crear una clase principal que se va a llamar Base API Controller. Esa clase la definimos para poder heredar en todos mis controladores la misma configuración. Y en caso de que necesitemos hacer un cambio en las rutas que vemos acá, por ejemplo, fijémonos en esta porción de código. Yo le estoy diciendo que el API va a ser teniendo en cuenta la URL. Cuando hablamos de la URL, estamos hablando, por ejemplo, localhost 2 puntos, no sé, 5230 slash API slash incidencias en este caso. Ese va a ser mi URL y ese es el que voy a utilizar para hacer las peticiones. Este nombre ustedes lo pueden colocar como ustedes quieran. Importante, no tenga espacios en blanco ni caracteres especiales. Este controller lo utiliza el Entity Framework para obtener el endpoint. Que si recordamos, nosotros tenemos, por ejemplo, cuando definimos los controladores, tenemos User Controller. Entonces, este señor lo que hace es obtener este pedacito como complemento a nuestra URL, ¿ok? Y siempre va a ser así, a no ser que nosotros definamos de forma personalizada ese endpoint, ¿ok? Ahora sí, voy a pasar a un controlador que ya tengo creado, el cual va a contener un montón de código. Pero espérenme a ver. Por ejemplo, aquí tenemos el primer controlador, el cual me va a indicar, ¿cierto? Este señor me indica el método. Bueno, esto todavía no lo estamos usando, hasta ahorita lo vamos a usar, que es para, bueno, ya lo vimos con el JSON Web Token. Aquí si implementamos versionado, aquí los posibles mensajes que pueden ocurrir, un status 200 significa que todo estuvo bien, o un 400 que algo falló. ¿Listo? Aquí tenemos el método get, el cual se encarga
Si ustedes se dan cuenta, aquí ya utilizamos la unidad de trabajo. Aquí estamos haciendo referencia al set y el método. Acá, pues, aquí estamos usando el map, porque aquí estamos utilizando los DTO. Recuerden que los DTO se utilizan para reestructurar o cambiar la estructura de cómo le vamos a mostrar la información a los usuarios. Vamos a irnos para el método, para este método. Segundo, aquí lo tengo comentado y vale la pena con este. Para aclarar la duda de la compañera que me preguntaba en qué momento utilizamos el add, en qué momento utilizamos el remove, etcétera, pues aquí vamos a hacerlo. Aquí tenemos el tipo de método o verbo que vamos a usar. Aquí vamos a usar un post, que recuerden que los posts se utilizan para hacer inserciones. Aquí tenemos los posibles eventos o mensajes que pueden ocurrirnos. El 201 que fue creado el registro, o 400 que ha ocurrido una respuesta errada. Donde tenemos acá que me va a retornar un objeto de tipo país, y acá va a ingresar un objeto, ¿cierto? Un objeto de tipo país que va a contener la información que voy a insertar. Acá simplemente tengo la unidad de trabajo, y acá es donde le digo que agregue ese objeto o ese dato que viene a través de la URL, a través de la petición, que lo agregue al DB context. Y acá este señor lo va a agregar ya a la base de datos. Aquí, si el resultado de país es nulo, ocurrió algún error. Más adelante vemos cómo personalizamos esos mensajes de error. Luego tenemos acá un return que me va a retornar una creación de acción, un create action, que me va a retornar, básicamente me va a retornar la información de lo que inserté, pero también acá me va a garantizar que me va a retornar el ID. Cuando hablamos de un ID de auto incremento, ¿okay? O el ID propiamente dicho de la tabla. Eso es muy importante, sobre todo cuando tengo IDs autoincrementales. ¿Ok? IDs autoincrementales. En este momento es que nosotros vamos a utilizar el método add que estamos definiendo en el repositorio genérico. Ahora, voy a ponerles otro ejemplo acá. De ese mismo caso que estábamos revisando arriba, el método post es el mismo. La diferencia es que aquí estoy trabajando con un DTO. Estoy personalizando los datos que le van a llegar a la petición. Básicamente es eso, haciendo uso de un DTO. Donde tenemos acá, igual manera, estoy llevando a cabo la conversión de ese DTO a país. Es importante hacer el mapeo. Luego agrego la información al DB context. Luego se la agrego a la base de datos. Aquí hay un nulo. Y aquí tenemos algo especial. Que yo estoy ya definiendo aquí un método, una clase que me va a permitir manipular las respuestas del API. Es decir, que cuando él me devuelve un 400, si yo busco dentro de ese ejercicio, a
donde lo tengo. A ver, aquí está. Un momento. Obviamente eso lo tenemos que revisar también, no se preocupen. Voy a pegarlo acá, donde yo tengo una clase especializada en controlar errores y personalizar errores. ¿Para qué? Esto específicamente para que el señor del frontend se encargue de mostrarle la información al usuario. Entonces, si ejecuto si hay un error 400, entonces él me va a retornar acá: has realizado una petición incorrecta. Si es 401, me va a decir usuario no autorizado. Y así sucesivamente yo puedo personalizar los errores en mi backend. Esto es muy importante a la hora de trabajar todo este tema de backend. ¿Listo? Pero lo miraremos en detalle. Pues yo esperaría que esta semana. Vamos a seguir entonces por acá. Espérame que se me fue. Voy por acá. Okay. Denme un segundito, voy a tratar de agarrar todo esto. Un momento. Okay. Aquí tenemos el otro típico ejemplo donde estamos aplicando el método de remove que teníamos allá. Perdón, update, qué pena, update, donde acá estamos aplicando el método put. Arriba no se ve, pero acá sí lo tenemos definido. Aquí estamos definiendo un parámetro, donde ese parámetro es el ID. Después vamos a mirar cómo hacemos para poder enviar, o para no necesariamente colocar dentro del JSON el ID, que hay unos que me preguntaron que por qué hay que colocar ese ID. Más adelante vamos a hacer, cuando hagamos otras peticiones, vamos a colocar ese ID interno para poder omitir el ID en el cuerpo. Déjame ver un momento. Un momentito, por favor. Un segundito.